El olor a estiércol de caballo impregnaba toda la sala cuando Pedro contestó mi llamada. A través del altavoz, pude escuchar su risa nerviosa mientras explicaba a sus suegros que su madre problemática estaba llamando. Sonreí al oír los gritos de su esposa cuando encontró el regalo especial que Relámpago, mi caballo favorito, había dejado encima de su maleta Louis Vuitton. Nunca pensé que, a mis 65 años, me convertiría en una experta en venganza rural, pero mi hijo me obligó a ello. Pero antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Todo comenzó hace 3 días. Yo vivía tranquila en el rancho que construí con Antonio, mi difunto esposo. Después de 30 años trabajando como enfermera en la Ciudad de México, finalmente me jubilé y me mudé a nuestra propiedad de 40 hectáreas en Jalisco, nuestro sueño realizado. Antonio se había ido hacía 1 año y medio, después de una larga batalla contra el cáncer. No llegó a disfrutar mucho de la jubilación, pero me hizo prometer que viviría intensamente por los dos. El rancho era mi refugio. Me despertaba a las 5 a.m. para cuidar de los animales, 3 caballos, 12 gallinas y un gallo temperamental llamado Diablo, nombre que le dio Antonio, quien decía que esa ave tenía el diablo en el cuerpo. Mis días se llenaban con el cuidado de la huerta, lecturas en el porche y ocasionales visitas de los vecinos. Era una vida simple, pero profundamente satisfactoria. Hasta la llamada telefónica de aquel martes. «Mamá, tenemos noticias». La voz de Pedro sonó animada por teléfono. Mi corazón se calentó. Hacía casi 6 meses que no veía a mi único hijo. «Hola, querido. Qué bien oírte. ¿Está todo bien?» «Mejor que bien. Mariana y yo vamos a visitarte al rancho. Llegamos el viernes». «Eso es maravilloso», respondí genuinamente feliz. «Voy a preparar la habitación de huéspedes y a hacer aquella». «En realidad», me interrumpió, «no seremos solo nosotros dos. Vienen los padres de Mariana, y sus 2 hermanas, y sus maridos. Ah, y los primos de Guadalajara». Mi estómago se encogió. «¿Cuántas personas, Pedro?» 10 en total, pero no te preocupes, tienes espacio de sobra en esa casa enorme». Respiré hondo. La casa principal tenía 4 habitaciones, 2 de ellas prácticamente bodegas actualmente. Tendría que reorganizar todo en menos de 3 días. «Hijo, no sé si podré preparar todo para tanta gente tan rápido. Las habitaciones extra están llenas de... Pues las vacías», cortó, su voz cambiando a un tono condescendiente que había adoptado desde que se convirtió en gerente de marketing en una multinacional. «¿Cuál es el problema? ¿Qué más tienes que hacer ahí además de alimentar gallinas? Necesitaremos las mejores habitaciones, claro. Los padres de Mariana se quedarán en tu dormitorio principal». «¿Mi habitación? ¿Pero dónde dormiré yo?» «El sofá de la sala sirve. Es solo por un fin de semana. A papá le encantaría ver a la familia reunida en ese rancho. Para eso compró el lugar, ¿no? Para reuniones familiares». La manipulación era tan evidente que casi me río. ¿Cómo se atrevía a invocar la memoria de Antonio para justificar esta invasión? Antonio, que valoraba por encima de todo el respeto y la consideración. «Pedro, tu padre jamás me echaría de mi propia habitación para acomodar a visitantes que ni conozco». «Mamá, ya está todo decidido. Mariana ya ha posteado sobre esto en Instagram. Sus seguidores están emocionados por ver la auténtica experiencia campirana. Si no puedes lidiar con esto, quizás deberías considerar volver a la ciudad». Una mujer de tu edad, sola en un rancho, francamente, no es muy práctico. Antes de que pudiera responder, asestó el golpe final. «Si no te gusta, puedes dormir en el establo con los caballos. Parecen ser tu única preocupación de todos modos. Llegamos el viernes por la noche». El teléfono se quedó mudo. Me había colgado. Me quedé inmóvil en la cocina, sintiendo el peso de su arrogancia y falta de consideración. El dolor se transformó en indignación, y la indignación en algo más creativo.
Fue entonces cuando Relámpago relinchó desde el establo como si sintiera mi malestar. Lo miré a través de la ventana. Sus 600 kilos de actitud negra y reluciente, y algo hizo clic en mi mente. Una sonrisa se extendió por mi rostro. «¿Sabes una cosa, Relámpago?», murmuré. «Creo que tienes razón. ¿Quieren la auténtica experiencia rural? Les daremos la auténtica experiencia rural». Pasé aquella tarde en la oficina que era de Antonio, haciendo llamadas. Primero a Jorge y Miguel, mis ayudantes que vivían en la pequeña casa cerca del arroyo y cuidaban de la propiedad desde hacía más de 10 años. Ellos entendieron perfectamente lo que quería hacer. «Doña Clara», dijo Jorge cuando le expliqué mi plan, su rostro marcado por el sol abriéndose en una sonrisa maliciosa. «Será un placer absoluto». Luego llamé a mi mejor amiga, Lucía, que vivía en Guadalajara. «Haz una maleta, querida», dijo ella de inmediato. «El Spa Imperial de la Sierra Verde tiene una promoción esta semana. Vamos a ver todo el espectáculo desde ahí». Los 2 días siguientes fueron un torbellino de preparativos meticulosamente planeados. Quité toda la ropa de cama de calidad de las habitaciones, sustituyendo el algodón egipcio por mantas ásperas de los suministros de emergencia del granero. Las toallas buenas fueron a la bodega, sustituidas por otras que parecían lija. Ajusté el termostato del ala de los huéspedes a unos acogedores por la noche y durante el día. Problemas de control de temperatura, alegaría. Casas antiguas de rancho, ya sabes. Pero la pieza de resistencia requería una sincronización precisa. El jueves por la noche, mientras instalaba la última de las pequeñas cámaras, es increíble lo que se consigue con entrega urgente de Amazon, me quedé en la sala visualizando la escena. Las alfombras persas por las que pagué una fortuna. Los muebles antiguos restaurados, las ventanas con vista a las montañas. «Esto va a ser perfecto», susurré a la foto de Antonio en la chimenea. «Siempre dijiste que Pedro necesitaba aprender sobre las consecuencias». Antes de partir hacia Guadalajara la mañana del viernes, Jorge y Miguel me ayudaron con los toques finales. Condujimos a Relámpago, Estrella y Trovão dentro de la casa. Fueron sorprendentemente cooperativos, probablemente sintiendo la travesura en el aire. Un balde de avena en la cocina, un poco de heno en la sala y la naturaleza seguiría su curso. El módem de Internet fue a la caja fuerte. La piscina ganó un nuevo ecosistema de algas que cultivaba en baldes hacía días. La tienda de mascotas local estuvo feliz de contribuir con algunas docenas de renacuajos y ranas ruidosas. Mientras me alejaba de mi rancho al amanecer, mi tableta ya mostraba las transmisiones de las cámaras, y me sentí más ligera que en años. Detrás de mí, Relámpago investigaba el sofá de la sala. Delante de mí estaban Guadalajara, Lucía y un lugar en primera fila para el espectáculo de una vida. La auténtica vida rural que tanto quería mostrar Pedro a la familia de su esposa apenas estaba comenzando. El hotel en Guadalajara era lo opuesto a lo que mi hijo esperaba que yo viviera ese fin de semana. Mientras Lucía y yo nos acomodábamos en una suite de lujo, con servicio a la habitación y aire acondicionado perfectamente ajustado, yo observaba por la tableta el convoy de autos llegando a mi propiedad. «Mira la ropa de tu nuera», comentó Lucía, señalando la pantalla donde Mariana bajaba del auto. «¿Esos son Louboutins? ¿En el rancho?». Asentí, viendo a mi nuera tambalearse por la grava con tacones de 12 centímetros. 10,000 pesos a punto de conocer el auténtico lodo de Jalisco. El desfile de autos era impresionante. 2 camionetas SUV de lujo y un Mercedes convertible trayendo a los padres de Mariana. Todos vehículos urbanos inmaculados a punto de enfrentar su peor pesadilla. Conté a las personas a través de las cámaras. Las hermanas de Mariana, Elena y Amanda, sus maridos Carlos y Rodrigo, los primos de Guadalajara, Felipe y Julia, y sus padres, Sergio y Regina, que salieron del Mercedes usando ropa completamente blanca. Ropa blanca en un rancho. La ingenuidad urbana no tenía límites. «Clara, eres absolutamente genial», susurró Lucía mientras los veíamos acercarse a la puerta principal.
Pedro luchó con la llave de repuesto que yo había mencionado, aquella debajo del sapo de cerámica que Antonio había hecho en su fase artística. Por un momento, sentí una punzada de nostalgia, pero entonces oí la voz de Mariana por el audio de la cámara externa. «Dios mío, qué pestilencia. ¿Cómo soporta vivir aquí tu madre?» La nostalgia se evaporó instantáneamente. Pedro abrió la puerta y la magia comenzó. El grito que irrumpió de Mariana podría haberse oído a kilómetros. Relámpago estaba estratégicamente posicionado en la entrada, abanicando su cola majestuosamente mientras depositaba una pila fresca de estiércol en mi alfombra persa. Pero fue Estrella, parada en la sala como si fuera la dueña del lugar, calmamente masticando el pañuelo Hermès de Mariana, que había caído de su equipaje, quien realmente completó la escena. ¿Qué carajos es esto? La compostura profesional de Pedro desapareció en un instante. Trovão eligió ese momento para entrar de la cocina, derribando el jarrón de cerámica que Antonio había hecho para nuestro aniversario. Por la cámara vi el jarrón hacerse añicos contra el piso de madera, pero no sentí remordimiento. Las cosas son solo cosas. Lo que estaba sucediendo allí era invaluable. «¿Deberían estar aquí de verdad?», sugirió Elena tímidamente, presionándose contra la pared mientras Trovão investigaba su bolso de diseñador con su enorme nariz. «Los caballos no pertenecen a las casas», gritó Regina, su lino blanco ya ostentando manchas marrones sospechosas de rozar la pared donde Relámpago se había estado frotando toda la mañana. Pedro cogió el teléfono, llamándome frenéticamente. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar, haciendo que mi voz sonara jadeante. «Hola, hijo, ¿llegaron bien?» «Mamá, hay caballos en la casa». «¿Qué?» Jadeé, presionando mi pecho dramáticamente, aunque él no pudiera verme. Lucía tuvo que cubrirse la boca para no reír. «Eso es imposible. Deben haberse escapado del pasto. Dios mío. Jorge y Miguel están visitando a la familia en Pátzcuaro este fin de semana. Vas a tener que sacarlos tú solo». «¿Cómo voy a...? Mamá, están destruyendo todo». «Solo condúcelos afuera, querido. Hay cabestros y cuerdas en el granero. Son mansos como gatitos. Lo siento mucho, pero estoy en Guadalajara para una cita médica. Mi artritis, ya sabes. Vuelvo el domingo por la noche». «¿Domingo? Mamá, no puedes». «Oh, el médico me está llamando. Te amo». Colgué y puse el teléfono en modo avión. Lucía y yo brindamos con champaña mientras veíamos el caos desarrollarse. Las 3 horas siguientes fueron mejores que cualquier reality show. Rodrigo, intentando hacerse el héroe, agarró la crin de Relámpago para guiarlo hacia afuera. El caballo, ofendido por tanta familiaridad, prontamente estornudó por toda su camisa Armani. Carlos intentó alejar a Estrella con una escoba, pero ella lo interpretó como un juego y lo persiguió alrededor de la mesa de centro hasta que él se subió al sofá, gritando como un niño. Pero el clímax de la tarde llegó cuando Felipe descubrió la piscina. «Al menos podemos nadar», anunció, ya quitándose la camisa mientras se dirigía a las puertas del patio. Lucía y yo nos inclinamos en anticipación. El grito cuando vio el pantano infestado de ranas que había sido mi piscina inmaculada fue tan agudo que Trovão, dentro de la casa, relinchó en respuesta. Las ranas estaban en plena actividad vocal, creando una sinfonía que haría llorar a Beethoven. El olor, imaginé, era espectacular. «Esto es una locura», lamentó Julia, intentando encontrar señal de celular mientras esquivaba los excrementos de caballo. «No hay Wi-Fi, ni señal de teléfono. ¿Cómo vamos a...?» «Hay mierda de caballo en mi bolso». Mientras tanto, Mariana se había encerrado en el baño de la planta baja, sollozando dramáticamente, mientras Pedro golpeaba la puerta, suplicando que saliera y lo ayudara. Regina estaba al teléfono, caminando en círculos en la entrada, aparentemente intentando reservar habitaciones de hotel. «Buena suerte con eso», murmuré, sabiendo que el hotel decente más cercano estaba a 2 horas de distancia y había una fiesta de rodeo en la ciudad este fin de semana.
Todo estaría lleno. Cuando el sol comenzó a ponerse, la familia logró acorralar a los caballos en la terraza trasera, pero no pudo descubrir cómo hacerlos bajar los escalones y volver al pasto. Los animales, criaturas inteligentes que eran, habían descubierto los cojines de los muebles de exterior y se estaban divirtiendo rasgándolos. Elena y Amanda se habían atrincherado en una de las habitaciones de huéspedes, pero yo sabía lo que estaba por venir. El termostato se había encendido, bajando la temperatura a los programados. Como era de esperar, en una hora emergieron envueltas en las mantas ásperas, quejándose del frío. «No hay mantas extra en ningún lado», gimió Amanda, «y estas huelen a perro mojado». Eso era porque eran mantas para perros de la caja de donaciones del refugio de animales local. Yo las había lavado, por supuesto, casi todas. A las 9 p.m. habían desistido de la cena. Los caballos habían conseguido volver a la cocina y comido la mayor parte de los víveres que trajeron. La sofisticada tabla de quesos de Mariana ahora era la cena de relámpago, y los vegetales orgánicos del súper estaban esparcidos por el suelo como confeti. Pedro encontró los suministros de emergencia en la despensa: frijoles enlatados, avena instantánea y leche en polvo. Los mismos suministros con los que me alimenté por una semana cuando nos mudamos al rancho y una tormenta nos aisló de la ciudad. Para aquel grupo, sin embargo, bien podría ser comida de prisión. «No puedo creer que tu madre viva así», dijo Regina, lo suficientemente alto para que la cámara de la cocina lo captara con claridad. No es de extrañar que Antonio muriera. Probablemente quería escapar de este infierno. Sentí la mano de Lucía apretar la mía. Ella sabía cuánto había amado Antonio ese sueño, cómo había dibujado bocetos del rancho en servilletas durante las sesiones de quimioterapia, haciéndome prometer que viviría nuestro sueño incluso si él no podía. «Esa víbora», murmuró Lucía. «¿Quieres que llame a su restaurante y cancele las reservaciones para el próximo mes? Conozco gente». Me reí. Realmente me reí por primera vez en días. «No, querida, los caballos se están encargando de eso maravillosamente». Como por comando divino, Trovão apareció en el fondo de la transmisión de la cocina, cola levantada, depositando su opinión sobre Regina directamente detrás de sus tenis blancos de diseñador. Cuando ella dio un paso hacia atrás, el ruido de algo húmedo siendo pisado fue perfectamente audible por los altavoces de la tableta. Los gritos comenzaron de nuevo. A medianoche, todos se habían retirado a sus habitaciones designadas. Las cámaras los mostraban amontonados bajo mantas inadecuadas, todavía con su ropa porque el equipaje estaba dañado por los caballos o aún en los autos, con demasiado miedo de salir a buscarlo. La alarma automática de gallo que instalé en el ático estaba programada para las 4:30 a.m. Los altavoces eran de nivel militar, usados para ejercicios de entrenamiento. Miguel los había conseguido de un amigo que trabajaba en el ejército. «¿Deberíamos pedir más champaña?», preguntó Lucía, ya consultando el menú del servicio a la habitación. «Absolutamente», respondí, observando a Pedro caminar de un lado a otro en su habitación, gesticulando furiosamente mientras discutía con Mariana en susurros rabiosos. «Y quizás algunas de esas fresas con chocolate. Necesitaremos energía para el espectáculo de mañana». Por las cámaras, vi a Pedro coger su laptop, probablemente intentando encontrar hoteles o descubrir cómo llamar a un servicio de remoción de animales grandes. Pero sin Wi-Fi, aquel costoso MacBook era solo un pisapapeles muy bonito. Sonreí, pensando en la nota que había dejado en la cocina, escondida debajo de la cafetera que inevitablemente encontrarían por la mañana. «Bienvenidos a la auténtica vida rural. Recuerden, temprano para acostarse, temprano para levantarse. El gallo canta a las 4:30 a.m. La hora de la alimentación es a las 5:00 a.m. Disfruten su estancia, mamá». Al día siguiente descubrirían el cuadro de tareas que yo había preparado, completo con limpieza de establos, recolección de huevos de mis gallinas extremadamente territoriales y reparación de la cerca que yo había estratégicamente debilitado cerca del chiquero
en la granja de los Olvera, vecinos que tenían cerdos extremadamente curiosos y hábiles en escapar. Aquella noche, mientras mi hijo aprendía lo que su padre siempre supo, que el respeto no se hereda, se gana, yo dormiría en un lujo que él jamás imaginaría que yo pudiera disfrutar. El despertar de gallo irrumpió a las 4:30 a.m. con la intensidad de 1000 soles. Por la pantalla de la tableta observé a Pedro saltar de la cama, enredado en la manta áspera, su cabello desafiando la gravedad. El sonido era magnífico. No solo un gallo, sino una sinfonía completa que yo había mezclado, amplificada a niveles de concierto. ¿Qué diablos es eso?, gritó Mariana debajo de la almohada. Lucía había pasado la noche en mi suite y ya estábamos en nuestro segundo bote de café, con frutas frescas dispuestas entre nosotras como si estuviéramos viendo la final de un campeonato. ¿Ese es el volumen real?, preguntó Lucía, estremeciéndose al oír el grito de Regina unirse al coro proveniente de la habitación de al lado. «Oh, no», dije dulcemente, ajustando mis lentes de lectura. «Lo subí un poquito. Sabes, mi audición ya no es la misma. Necesito que sea alto para despertarme». El sistema había sido diseñado para la persistencia. Cada vez que alguien pensaba que había terminado, otro gallo cantaba. Lo había programado para continuar por exactamente 37 minutos, con intervalos aleatorios, tiempo suficiente para asegurar que nadie lograría volver a dormir. A las 5 a.m. El grupo exhausto se tambaleó hacia la cocina, pareciendo extras de una película de zombies. Las extensiones de cabello de Amanda estaban irreconociblemente enmarañadas. Carlos todavía tenía estiércol de caballo en sus jeans de marca. Felipe había desistido completamente y estaba usando una de las mantas ásperas como capa. Pedro encontró mi nota debajo de la cafetera. Su rostro al leerla era una obra maestra de horror en evolución. «Hora de la alimentación», leyó Rodrigo por encima de su hombro. «¿Qué alimentación?». Fue entonces cuando oyeron los sonidos provenientes de afuera. Mis alimentadores automáticos habían fallado en dispensar ración. Yo los había desactivado remotamente, lo que significaba que 12 gallinas, el gallo diablo, 3 cerdos de los Olvera, que misteriosamente encontraron su camino a través de la cerca debilitada durante la noche, y mis 3 caballos estaban todos reuniéndose cerca de la casa, expresando su descontento. Las gallinas eran las más ruidosas. Yo había seleccionado específicamente las razas más temperamentales, incluyendo a Diablo, que había ganado 3 competencias como el ave más agresiva del municipio. «Nosotros no somos granjeros», lamentó Elena, con el rímel del día anterior escurriendo por sus mejillas. «Esto es insano». «Solo ignóralos», ordenó Mariana, intentando mantener algo de autoridad. «Vamos a la ciudad a desayunar». El GPS del teléfono de Pedro informó que la ciudad estaba a 40 minutos de distancia. Solo de ida. «Encontré café instantáneo», anunció Julia, sosteniendo el bote de descafeinado que yo había dejado en un lugar destacado. No encontrarían el café de verdad que yo había escondido detrás de las latas de maíz. Mientras luchaban con la antigua cafetera que yo había sustituido por mi máquina de espresso, cuidadosamente guardada en la habitación de huéspedes que ahora servía como bodega, los animales se volvieron más ruidosos. Relámpago descubrió que podía golpear el porche con el casco, creando un boom rítmico que resonaba por la propiedad. Los cerdos habían encontrado los muebles del patio y estaban rediseñando entusiastamente el área exterior. Pero Diablo, él había descubierto que podía volar lo suficientemente alto como para aterrizar en el alféizar de la ventana de la cocina. El encuentro cara a cara entre Mariana y Diablo a través del cristal fue cinematográfico. Ella gritó. Él graznó de vuelta. Ella lanzó el café instantáneo a la ventana. Él picoteó el cristal con vigor creciente. «Tenemos que alimentarlos para que se detengan», admitió Pedro finalmente, ya luciendo derrotado. Y aún no eran ni las 6 a.m. «Ustedes alimenten esas cosas»,
anunció Regina, acomodándose imperiosamente en una silla de cocina que inmediatamente se tambaleó. Yo había aflojado una pata lo suficiente para ser irritante, pero no peligrosa. Tu madre tiene razón, dijo Mariana. Tú eres el hombre, Pedro. Tú y los otros chicos encárguense de esto. Observé la mandíbula de Pedro apretarse. Antonio ya estaría afuera, animales alimentados, probablemente cabalgando a trovão por el pasto. Mi esposo había crecido en una hacienda en el interior de Jalisco, algo de lo que Pedro siempre se avergonzó, prefiriendo decirle a la gente que su padre era consultor agropecuario. Los hombres se aventuraron afuera como si estuvieran entrando en zona de guerra. Por las cámaras externas, observé a Carlos inmediatamente pisar una pila fresca de estiércol. Rodrigo intentó abrir la bodega de ración, pero saltó hacia atrás gritando cuando varios ratones salieron corriendo. Se habían mudado allí después de que olvidé guardar la ración correctamente unos días antes. Pero el mejor momento vino cuando Felipe se acercó al gallinero con el balde de ración. Diablo, defensor de su territorio, se lanzó sobre el pobre chico con la furia de un misil emplumado. El balde voló por los aires, ración se esparció por todas partes, y de repente fue el caos total. Gallinas corriendo en todas direcciones, cerdos embistiendo desde el patio y los caballos trotando para investigar la conmoción. Pedro intentó mantener el orden, gritando comandos como si todavía estuviera en su sala de reuniones en la Ciudad de México. Pero los animales de granja no responden a estrategias corporativas. Trovão, en particular, pareció ofenderse por el tono de Pedro y expresó su disgusto derribándolo directamente en el bebedero. Dentro de la casa, las mujeres no estaban mejor. El fregadero de la cocina había desarrollado una fuga misteriosa, cortesía de Miguel. La estufa tardaba una eternidad en calentarse. Yo había ajustado el flujo de gas. Y cada cajón que abrían parecía contener algo inesperado. Trampas para ratones, serpientes de goma, para ahuyentar a las serpientes de verdad, por supuesto, o mi colección de suministros veterinarios, incluyendo jeringas enormes para vacunación de caballos. «Hay algo mal con estos huevos», gritó Amanda, sosteniendo un huevo verde a su lado. «Están echados a perder». Me reí tanto que Lucía tuvo que pausar el video para calmarme. Mis gallinas araucana ponían los huevos azules y verdes más bonitos, pero los urbanos siempre pensaban que había algo mal con ellos. A las 7 a.m. lograron producir lo que caritativamente podría llamarse desayuno. Avena instantánea quemada, huevos que Regina se negó a tocar y café instantáneo descafeinado que sabía a sueños frustrados. La leche era en polvo, porque la leche fresca en la nevera se había cortado misteriosamente. Yo había ajustado la temperatura del refrigerador antes de salir. «Necesito una ducha», anunció Mariana. «Una ducha larga y caliente». Oh, dulce ilusión. La regadera del baño de huéspedes tenía dos configuraciones, agua ártica o superficie del sol. La presión alternaba entre un chorro capaz de arrancar pintura o solo un goteo insuficiente, sin término medio. Yo también había reemplazado todas las toallas suaves por aquellas de campamento que absorbían agua tanto como papel encerado. Los gritos de Mariana al encontrar el agua helada fueron audibles hasta en la cocina. Luego el agua caliente entró, y los gritos subieron una octava. Elena intentó el otro baño y descubrió que el desagüe estaba lento. Pelos de las colas de los caballos que Jorge había colocado cuidadosamente hicieron que la regadera se desbordara rápidamente. Mientras tanto, Pedro intentaba desesperadamente conectarse a Internet. Encontró el router, lo encendió, pero no podía entender por qué no funcionaba. No podía ver que yo había cambiado la contraseña por una secuencia de 47 caracteres aleatorios y escondido el papel con la contraseña dentro del establo, específicamente en medio de los fardos de heno en el ático. «Quizás haya wifi en la ciudad», sugirió Carlos esperanzadamente. «No voy a conducir 40 minutos solo para tener internet», replicó Pedro. El estrés estaba claramente afectándolo. Perfecto. Fue entonces cuando descubrieron la siguiente fase de mi plan.
el cuadro de tareas en la lavandería que yo había titulado Responsabilidades diarias del rancho en la caligrafía de Antonio que yo había imitado cuidadosamente. Estaba laminado y parecía oficial, como si hubiera estado allí por años. Limpiar establo, 8:0, recolectar huevos, 8:30, usar protección, verificar cercas, 9:0, mover tuberías de riego, 10:0, alimentar gallinas, nuevamente, 11:0, dieta especial, limpiar filtros de la piscina, mediodía, limpiar la piscina. Rodrigo se animó. Quizás no sea tan malo como parecía ayer. Dulce e ingenuo Rodrigo. La piscina a la luz del día estaba aún peor. Las algas se habían proliferado durante la noche, transformando el agua en una alfombra verde. Las ranas habían invitado a amigos. Algo que podría ser un pequeño caimán, pero probablemente era solo un tronco, flotaba amenazadoramente en la parte honda. El olor, imaginé, era espectacular. «No vamos a hacer esto», declaró Regina con firmeza. «No fue para esto que vinimos aquí». «¿Para qué viniste entonces?», murmuré a la pantalla, aunque ella no podía oírme. ¿Para las vacaciones gratuitas? ¿Para las fotos de Instagram? ¿Para inspeccionar mi propiedad? Lucía sirvió más champaña. Habíamos reemplazado el café mientras los observábamos discutir acaloradamente. Mariana quería irse de inmediato. Pedro insistía en que no podían abandonar a los animales a su suerte. Los primos ya estaban haciendo las maletas. Carlos estaba buscando en Google. ¿Se pueden contraer enfermedades por estiércol de caballo? En su teléfono, usando la poca señal que lograba captar, quedándose en un solo pie cerca del gallinero. Entonces vino el momento que yo estaba esperando. Pedro, frustrado y desesperado, fue a mi habitación a buscar cualquier cosa que pudiera ayudar. Una contraseña de internet diferente, información de contacto para Jorge y Miguel, cualquier salvación. Fue cuando encontró el sobre en mi cómoda, dirigido a él con mi caligrafía. Dentro había una única hoja de papel con un párrafo. Pedro, cuando leas esto, habrás experimentado cerca de lo que realmente es administrar un rancho. Tu padre hizo esto todos los días durante los últimos 2 años de su vida, incluso durante la quimioterapia, porque amaba este lugar. Este no era solo mi sueño, era nuestro. Si no puedes respetar eso, si no puedes respetarme, entonces no perteneces a este lugar. Los caballos lo saben, las gallinas lo saben, incluso las ranas en la piscina lo saben. ¿Y tú? Abajo, yo había puesto una foto que Antonio había tomado un mes antes de morir. Él estaba montado en Trobão, usando su sombrero de cowboy gastado, sonriendo como si hubiera ganado la lotería. Al fondo, apenas visible, estaba yo, limpiando establos con botas de goma y su vieja camisa a cuadros, riéndome de algo que él había dicho. Habíamos sido tan felices aquí, tan completos. Por la cámara, observé a mi hijo hundirse en mi cama, carta en mano, su rostro pasando por emociones que yo no veía desde el funeral de Antonio. Vergüenza, reconocimiento, quizás hasta comprensión. Pero entonces, la voz de Mariana interrumpió el momento. «Pedro, hay algo mal con el inodoro. No deja de hacer ruido». El encanto se rompió. Dobló la carta, la puso en su bolsillo y fue a lidiar con el inodoro misteriosamente desregulado. Un simple ajuste de válvula que le tomaría 5 segundos a quien supiera lo que estaba haciendo, horas a quien no. Pedimos almuerzo en el hotel. Yo comí el salmón a la parrilla. Lucía comió el filete miñón. Mi celular mostraba 17 llamadas perdidas de Pedro, 23 de Mariana y un mensaje de Regina que decía solo: «Esto es abuso de ancianos». Abuso de ancianos. Me reí tanto que el camarero vino a chequear si estábamos bien. El sol estaba poniéndose en el primer día completo de ellos en el rancho. Por las cámaras podía verlos reunidos en la sala de estar, exhaustos, sucios y derrotados. Lograron alimentar a los animales, mal, recolectar algunos huevos, perdiendo 3 ante la furia de Diablo, y Carlos se había caído en la piscina intentando sacar las algas.
Ahora estaban comiendo frijoles enlatados y galletas viejas para la cena, porque nadie quería conducir hasta la ciudad, y los caballos habían entrado en la cocina nuevamente mientras estaban afuera, comiendo todo lo demás comestible. Un día más, le dije a Lucía, levantando mi copa. Un día más, y se romperán por completo. Eres mala, dijo ella admirada, absolutamente mala. No, corregí, pensando en Antonio. Con todo lo que construimos, con todos los sueños que Pedro quería destruir, solo soy una granjera protegiendo su tierra. El domingo amaneció con precisión bíblica. A las 3:47 a.m., los cerdos de los Olvera descubrieron que el agujero en la cerca se había misteriosamente agrandado durante la noche, gracias al trabajo nocturno de Jorge. Los 3 cerdos, liderados por una enorme puerca llamada Gertrudis, se dirigieron a mi propiedad y descubrieron el tesoro final. El Mercedes de Sergio, con las ventanas ligeramente abiertas para ventilación. La alarma del auto a las 4 a.m. fue espectacular. Por la cámara, observé a Pedro tropezar afuera en calzoncillos y pantuflas ridículamente urbanas, intentando expulsar a 2 cerdos del asiento trasero. Gertrudis se había acomodado en el asiento del conductor y estaba masticando entusiastamente lo que parecía ser el bolso de cuero de Regina. «Esto no puede estar pasando», repetía como un mantra. Pero, estaba. La grabación del gallo se unió a la sinfonía a las 4:30 a.m., puntualmente. Esta vez yo había añadido algunos gritos de pavo real a la mezcla. El sonido era tan profano que Rodrigo literalmente se cayó de la cama, llevándose consigo la manta áspera y una lámpara de mesa. Cuando todos se reunieron en la cocina a las 5 a.m., parecían supervivientes de algún desastre apocalíptico. El lino blanco de Regina había sido abandonado por algo que parecían ser la ropa de golf del marido de una década atrás. Elena estaba usando una manta de caballo como vestido. Felipe había desistido completamente de la dignidad y estaba sin camisa a pesar del frío de la mañana. «Nos vamos», anunció Mariana. «Hoy, ahora». «El auto», comenzó Pedro. «No me importa el auto». «Llama a una rentadora». Fue entonces cuando descubrieron que la rentadora de autos más cercana estaba en el aeropuerto regional, a 2 horas de distancia, y estaba llena debido a la fiesta de rodeo. La única empresa de taxi local era un auto conducido por don Joaquín, que estaba visitando a su hija en Guadalajara. «Podríamos llamar a un Uber», sugirió Amanda esperanzadamente. Las miradas que recibió podrían haber cortado la leche. Uber en una hacienda en el interior de Jalisco, a 40 minutos de la ciudad más cercana, sin servicio de celular para siquiera hacer el pedido. «Encontré café de verdad», anunció Rodrigo triunfante, sosteniendo la lata de café que yo había escondido. Fue la primera sonrisa genuina que vi en cualquiera de ellos. Estaban tan enfocados en el café que nadie cuestionó por qué Rodrigo estaba buscando detrás de enlatados vencidos hacía años. Mientras esperaban que la antigua cafetera hiciera su magia, un nuevo sonido se unió al coro matutino. Trovão había aprendido a abrir la puerta del establo, no a forzarla, sino a usar literalmente el pestillo con los dientes. Ahora estaba liderando a Estrella y Relámpago en algo que solo podría describirse como un desfile de la victoria alrededor de la casa. «¿Cómo son tan inteligentes?», lamentó Julia, observando a los caballos por la ventana. «Son caballos de rancho», dije a la pantalla de mi tableta, brindándoles con mi mimosa. «Aprenden de los mejores». Fue entonces cuando la naturaleza llamó, literalmente. El sistema séptico, al que yo había mandado hacerle mantenimiento justo antes de mi partida, pero le había dicho a Pedro que estaba dando problemas últimamente, eligió ese momento para fallar. Solo lo suficiente para hacer que el baño de la planta baja fuera inutilizable y crear un olor que hizo que todos huyeran al porche donde Diablo estaba esperando. El gallo aparentemente había decidido que el porche era su nuevo reino. Se había establecido en la mecedora y estaba defendiendo su territorio con la pasión de un caballero medieval. Carlos intentó argumentar con él.
No puedes argumentar con un gallo. Diablo se lanzó con las alas abiertas y espolones listos. La retirada de Carlos rompió récords de velocidad. «Necesitamos ayuda», admitió Pedro finalmente, cogiendo el teléfono para intentar llamarme de nuevo. Esta vez contesté al primer tono, voz alegre como la mañana de Navidad. «Hola, hijo. ¿Cómo está el rancho?» «Mamá, necesitamos que vuelvas. Se está cayendo a pedazos». «Oh, cielos, ¿qué está mal?» Él comenzó a listar los desastres, su voz volviéndose más frenética con cada ítem. Hice ruidos de preocupación apropiados mientras Lucía me filmaba con el celular para la posteridad. «Bueno», dije cuando finalmente se quedó sin aliento. «Jorge y Miguel deberían estar de vuelta el lunes. Ellos sabrán qué hacer. Mientras tanto, hay un manual en el establo para todos los equipos y sistemas. Tu padre lo escribió todo». Eso era verdad. Antonio había documentado meticulosamente todo sobre el rancho. El manual tenía 300 páginas, estaba laminado y actualmente estaba almacenado en el ático bajo aproximadamente 500 kilos de heno. Buena suerte encontrándolo. ¿Lunes? Mamá, no podemos. Oh, el médico me está llamando. El especialista en artritis. Tengo que irme. Colgué y puse el teléfono en modo avión de nuevo. Por las cámaras, observé a Pedro lanzar el teléfono contra la pared del porche. Rebotó y aterrizó en una pila fresca de estiércol de cerdo. El día progresó como una sinfonía de caos. Intentaron lavar ropa, pero yo había dejado solo el detergente ecológico que requería medidas precisas y agua caliente, lo que el ala de huéspedes no tenía consistentemente. El vestido blanco de Elena salió gris manchado. La blusa de seda de Amanda se disolvió completamente. Intentaron ir a la ciudad en busca de suministros, pero descubrieron que el auto de Pedro tenía una llanta pinchada. Un clavo de techo accidentalmente cayó cerca de su estacionamiento. El Mercedes de Sergio todavía tenía cerdos. Gertrudis lo había reclamado como su nueva casa, y las camionetas SUV alquiladas estaban misteriosamente cerradas con las llaves adentro, un misterio que se habría resuelto si hubieran notado al buitre curioso que aprendió a coger objetos brillantes. A mediodía, la temperatura en las habitaciones de huéspedes había subido a los programados. Sin ventilación adecuada, yo había cerrado las aberturas del ático, era como un sauna. Abrieron las ventanas, lo que permitió la entrada de las moscas que habían sido atraídas por toda la actividad animal. «Hay comida en el congelador», anunció Carlos, sacando lo que parecía ser un asado. Lo que él no sabía era que era carne de jabalí de la temporada de caza del año pasado, etiquetada simplemente como carne en la caligrafía de Antonio. La descongelaron en el microondas, transformándola en goma. El olor por sí solo podría haberse clasificado como arma química. El almuerzo se convirtió en galletas y los huevos verdes que nadie quería comer. Mientras tanto afuera, los animales se habían organizado en lo que parecía una protesta. Los caballos estaban en la ventana de la cocina, mirando acusadoramente. Las gallinas habían descubierto que podían saltar al techo del porche y estaban picoteando las ventanas de las habitaciones del piso de arriba. Los cerdos se habían mudado del Mercedes para explorar el auto de Pedro, y un lechón ambicioso había entrado en el compartimento del motor de alguna forma. «Esto es insano», repetía Regina, abanicándose con un plato de papel. «Absolutamente insano». Entonces vino la lluvia. Las tormentas de verano del interior no bromean. Esta llegó a las 2 p.m. con truenos que sacudieron la casa. La lluvia venía horizontalmente, encontrando todas las rendijas en las ventanas que yo había dejado estratégicamente sin sellar. En minutos, las habitaciones de huéspedes estaban empapadas, pero el verdadero descubrimiento vino cuando intentaron cerrar las ventanas. Los antiguos marcos de madera, que yo pretendía arreglar pero convenientemente olvidé mencionar, se habían hinchado con la humedad. Estaban atascadas abiertas.
Felipe y Carlos intentaron forzarlas, pero solo lograron romper una completamente, dejando una abertura que la lluvia exploró alegremente. «Necesitamos toallas», gritó Mariana. Las toallas de campamento no serían de gran ayuda. Usaron las mantas ásperas, su ropa, cualquier cosa absorbente para intentar contener el agua. Mientras tanto, el techo en la lavandería, que tenía aquel pequeño escape que yo había notado pero no mencionado, se transformó en una cascada. El cuadro de tareas que yo había laminado con tanto cuidado flotó como una pequeña balsa de responsabilidad. La tormenta pasó después de una hora, dejando todo húmedo y oliendo a lana mojada. La energía parpadeó y se fue. Mi generador de reserva, que se habría encendido automáticamente, estaba misteriosamente sin combustible. Yo le había pedido a Jorge que lo vaciara. El generador de arranque manual en el establo requería la lectura de un manual de instrucciones de 16 páginas en español. Yo había intercambiado los manuales como broma meses atrás, olvidando cambiarlos de vuelta. Serendipia. Al caer la noche, se amontonaron en la sala de estar con velas que yo había dejado. Velas de cumpleaños de truco que se reencienden cuando las apagas. Verlos intentar descubrir por qué las velas seguían reencendiéndose era mejor que cualquier programa de televisión. Podríamos cocinar en la parrilla, sugirió Pedro, intentando salvar algo del día. La parrilla de gas estaba vacía. La parrilla de carbón requería conocimiento real sobre cómo encender y mantener el fuego. Intentaron de todos modos, produciendo lo que podría generosamente llamarse comida carbonizada. Incluso los vegetales estaban de alguna forma quemados por fuera y crudos por dentro. La cena fue frijoles enlatados nuevamente, fríos esta vez, comidos a la luz parpadeante de las velas de truco mientras la lluvia goteaba por varios puntos del techo y Diablo caminaba de un lado a otro en el porche como un centinela emplumado. «Quiero ir a casa», dijo Julia tranquilamente. Fue la primera cosa completamente honesta que cualquiera de ellos había dicho. «Esta es la casa de Pedro ahora», dijo Regina ácidamente. «Su herencia, ¿verdad, Pedro? ¿Es esto lo que querías?» Por la cámara infrarroja vi el rostro de mi hijo. Parecía roto. Bien. «Yo solo pensé», comenzó. «Pensaste en asumir el paraíso de jubilación de tu madre», completó Mariana. «Transformarlo en nuestra casa de vacaciones. Quizás rentarlo cuando no estuviéramos aquí». «Hablaste de ello por meses», añadió Elena. «¿Cuánto dinero valía la propiedad? ¿Cómo podrías subdividirla?» «¿Subdividirla? Mis 40 hectáreas, nuestro sueño». Lucía apretó mi mano mientras observábamos. «¿Estás bien?» «Estoy perfecta», dije, y era verdad. A las 9 p.m., algo mágico sucedió. Las nubes se disiparon, revelando un impresionante cielo nocturno de Jalisco. Miles de estrellas, la Vía Láctea visible en toda su gloria. Por las cámaras, observé a la familia aventurarse en el porche. Diablo finalmente se había retirado al gallinero. Por un momento, todos se quedaron en silencio, mirando algo que la mayoría nunca había visto de verdad, un cielo sin contaminación lumínica. Carlos señaló una constelación. Amanda vio su primera estrella fugaz. Incluso Regina parecía impresionada por la majestad. «Es hermoso», admitió Mariana en voz baja. «A papá le encantaba esto», dijo Pedro de repente. «Solía enviarme fotos del cielo nocturno desde aquí. Yo siempre las borraba sin mirar». La confesión flotó en el aire como otra estrella. «Él construyó este lugar para mamá», continuó. «Cada cerca, cada bancal, incluso cuando estaba enfermo, estaba aquí trabajando. Y yo lo llamé un desperdicio de dinero». «Dijiste cosas peores que eso», le recordó Regina, porque claro que lo haría. El momento se deshizo. Volvieron a sus habitaciones húmedas y oscuras. Por las cámaras de visión nocturna los observé revolverse en las camas incómodas. Demasiado caliente, luego demasiado frío. Mantas ásperas proporcionando poco consuelo. A medianoche, los coyotes comenzaron a aullar, no lo suficientemente cerca para ser peligrosos,
pero suficiente para ser oídos claramente por la ventana rota. Luego las lechuzas se unieron. Luego Gertrudis, todavía en el Mercedes, descubrió la bocina. Domingo, un día más. Mañana se romperían por completo y yo volvería para reclamar mi reino. Pero esta noche, solo por un momento, bajo esas estrellas, Pedro se había acordado de su padre. Eso era más de lo que esperaba, quizás más de lo que merecía. ¿Lista para el gran final?, preguntó Lucía, checando el pronóstico del tiempo en su celular. Miré el pronóstico de domingo. Sin nubes y una alerta de vientos fuertes. «Ah, sí», dije, levantando mi copa de champaña hacia la pantalla donde mi hijo estaba sentado en la oscuridad, finalmente entendiendo lo que había intentado quitarme. «Vamos a terminar esto con estilo». ¿La mejor parte? Ni siquiera había usado mi arma secreta todavía. Mañana conocerían a la familia de capibaras que solía visitar el arroyo detrás de la propiedad. El domingo amaneció con lo que el servicio meteorológico local llamaría más tarde una anomalía térmica. A las 6 a.m. ya hacía. A las 7 a.m., cuando el grupo exhausto se tambaleó hacia la cocina después de otra serenata de gallo, la temperatura llegaba a... «¿Por qué hace tanto calor?», gimió Elena, abanicándose con una toalla de papel. «Porque, querida, yo había apagado el aire acondicionado central antes de salir, dejando solo los ventiladores de techo inadecuados que funcionaban con electricidad, que ellos no tenían. El reemplazo del fusible principal estaba en el taller de Antonio, detrás de aproximadamente 200 kilos de madera que yo le había pedido a Jorge que apilara allí para proyectos futuros. Por la tableta en el hotel, donde Lucía y yo estábamos disfrutando de huevos benedictinos y aire acondicionado perfectamente controlado, los observé descubrir que la nevera, sin energía por más de 12 horas, se había convertido en un caldo de cultivo de bacterias. El olor cuando Felipe la abrió hizo que todos huyeran al porche, donde la familia de capibaras estaba esperando. Debo explicar lo de las capibaras. No eran exactamente mías. Pertenecían al arroyo y al bosque ribereño, pero yo las alimentaba ocasionalmente, y ellas habían aprendido que los humanos significaban comida, y alguien, definitivamente no Jorge bajo mis instrucciones, podría haber dejado un rastro de frutas del arroyo directamente al porche delantero. 6 capibaras, adultos de 60 kilos cada uno, más algunas crías. Animales dóciles y vegetarianos, pero extremadamente territoriales cuando se trata de comida. Y había comida esparcida por todo el porche, cortesía de las gallinas que habían revuelto los botes de basura. Sergio fue el primero en hacer contacto visual con el macho alfa. Error fatal. El animal avanzó, no exactamente agresivo, pero firmemente determinado a obtener lo que consideraba suyo. Sergio retrocedió tan rápidamente que tropezó con la mecedora, cayendo de espaldas. Las capibaras, interpretando el movimiento como una oferta para compartir el espacio, avanzaron al porche. Los gritos comenzaron de nuevo. «¿Qué son esas cosas?», gritó Regina, subiéndose a una silla. «Capibaras», respondía la pantalla de la tableta. «Totalmente inofensivas, la mayor parte del tiempo». La cosa sobre las capibaras es que son curiosas, extremadamente curiosas, y una vez que deciden que eres interesante, te siguen a todas partes. El grupo retrocedió a la casa, pero los animales simplemente se quedaron en las ventanas, mirando con sus grandes ojos oscuros, ocasionalmente emitiendo sus sonidos característicos. Dentro, la temperatura seguía subiendo. Sin energía, sin aire acondicionado, y con el sol de la mañana convirtiendo las ventanas en lupas, la casa se estaba volviendo un horno. «Necesitamos hielo», declaró Carlos, ya sudando a través de su última camisa limpia. La máquina de hielo, por supuesto, requería electricidad. El hielo de reserva en el congelador del establo se había derretido cuando la energía se fue. La tienda más cercana estaba a 40 minutos de distancia, y la situación de los autos no había mejorado. Fue entonces cuando Rodrigo descubrió el pozo. «Hay una bomba manual», anunció triunfante. «Al menos podemos conseguir agua fresca».
Lo que Rodrigo no sabía era que la bomba del pozo no recibía mantenimiento hacía años. Funcionaba técnicamente, pero el agua subía color óxido y oliendo a azufre. Intentaron de todos modos. Amanda vomitó. Incluso las capibaras se apartaron del olor. A mediodía, la temperatura alcanzó los... El techo de metal estaba crujiendo con la expansión. Los caballos habían encontrado la única sombra directamente bajo la ventana de la cocina y estaban contribuyendo con su propia fragancia a la situación. «Voy a llamar a emergencias», anunció Regina, sosteniendo el teléfono. «¿Y decir qué?», replicó Pedro, su paciencia agotada. «¿Que hace calor y hay capibaras?». Fue entonces cuando Diablo, estresado por el calor y furioso con el mundo en general, descubrió que podía volar lo suficientemente alto como para entrar por la ventana rota de la habitación. Los sonidos provenientes del piso de arriba eran una mezcla de furia aviar e histeria humana. Felipe bajó corriendo con rasguños en los brazos y plumas en la mano. «Esa ave me atacó mientras dormía». Técnicamente, nadie estaba durmiendo, pero el drama fue apreciado por todos. La tarde trajo el viento. El viento del interior no bromea. Llegó a 50 km/h y traía polvo, hojas y lo que solo puedo describir como detritos rurales. La ventana rota se transformó en un portal para polvo y heno. En minutos, todo estaba cubierto por una fina capa de campo auténtico. «Nos vamos», anunció Mariana por 100ª vez. «Vamos a pie hasta la ciudad, si es necesario». «Estamos a grados», recordó Pedro. «Son más de 15 kilómetros. Moriremos de insolación». Fue entonces cuando oyeron los camiones. 3 camionetas subiendo el camino de acceso. Música alta, bocinas sonando. ¿La caballería de rescate? No. Era la familia Olvera viniendo para el almuerzo de domingo que yo olvidé mencionar haberme comprometido a organizar semanas antes. 12 personas salieron de los camiones cargando bandejas, coolers de cerveza y un karaoke portátil a batería. Juan Olvera, con sus 120 kilos, agarró a Pedro en un abrazo de oso. «Tú debes ser el hijo de doña Clara. Ella nos contó todo sobre ti. Dijo que estabas muriéndote de ganas de experimentar la vida rural de verdad». «¿Qué? No te preocupes, trajimos todo. Incluso trajimos el toro mecánico en la batea. Tu madre dijo que querías aprender a montar». Lucía y yo casi nos ahogamos con nuestras mimosas, observando la cara de Pedro mientras descargaban un toro mecánico de verdad y lo montaban en el jardín delantero. Las capibaras se quedaron fascinadas. Los Olvera, benditos sean, no les importaba la falta de energía. Tenían generadores en sus camiones. No les importaba el calor. Eran granjeros de verdad. Ni siquiera les importaban las capibaras, aunque la esposa de Juan, Marta, comentó: «No recuerdo que doña Clara mencionara capibaras». Lo que siguió fueron 3 horas de socialización forzada. Los Olvera eran personas adorables que presumieron que la familia de Pedro estaba igualmente entusiasmada con la vida rural. Querían oír todo sobre sus planes para la propiedad, sus opiniones sobre cría de ganado, sus técnicas favoritas de cultivo. Amanda intentó explicar que era de Guadalajara. El hijo de Juan, Juanito, que era en realidad más grande que el padre, interpretó eso como una invitación para contarle sobre todas las personas que ya conoció en la capital, una historia que tomó 40 minutos e incluyó fotos de familia. Carlos fue forzado a subir al toro mecánico. Duró segundos antes de ser lanzado a una pila de heno que las capibaras estaban usando como baño. Los Olvera aplaudieron como si hubiera ganado un campeonato. Regina se encerró en el baño para llorar, pero Marta la siguió, presumiendo que necesitaba una conversación de mujer a mujer sobre la vida de esposa de granjero. Por la cámara del baño, oí a Marta dando consejos detallados sobre parto de terneros y la mejor manera de limpiar tripas de gallina. El karaoke comenzó a las 4 p.m. Juan insistió en que todos participaran. La actuación de Rodrigo de la media vuelta, mientras las capibaras cantaban, junto fue particularmente memorable. Mariana, forzada a cantar «¿De qué me sirve la vida?» de Camila,
Parecía estar teniendo un colapso nervioso. Pero el momento que rompió a Pedro completamente fue cuando Juanito preguntó: «Entonces, ¿cuándo vuelve tu madre? Ella prometió mostrarme aquel nuevo método de fabricación de queso». «Ella está en Guadalajara», dijo Pedro débilmente. «Problemas médicos». «¿Problemas médicos?», gritó Juan. «Esa mujer es más fuerte que mi toro premiado. La vi la semana pasada cargando fardos de heno como si fueran almohadas. ¿Qué tipo de problemas médicos?». Pedro no pudo responder, porque fue entonces cuando Gertrudis, la puerca, protectora de sus lechones, decidió que el toro mecánico era una amenaza. Una puerca de 180 kilos embistiendo contra un toro mecánico mientras 12 granjeros y 10 urbanos corrían en pánico, y capibaras observaban con interés, es algo que los documentales de National Geographic deberían mostrar. Los Olvera finalmente se fueron al atardecer, pero no sin antes sacar promesas de repetir el programa todo domingo y dejar el toro mecánico atrás porque ustedes todos necesitan practicar. La familia se sentó en medio de los destrozos del jardín mientras la oscuridad caía. Sin energía, sin comida segura para comer, cubiertos de polvo, sudor y diversos fluidos animales. «Quiero a mamá», dijo Pedro suavemente. Fue una declaración tan infantil que incluso Mariana lo miró con algo que se aproximaba a la simpatía. «Quiero a mi mamá», repitió. «Necesito pedir disculpas». Por la cámara vi que cogió la carta que yo había dejado, ahora arrugada y manchada. La leyó de nuevo, esta vez en voz alta. Cuando llegó a la parte sobre Antonio haciendo el trabajo durante la quimioterapia, su voz falló. «Debemos irnos», dijo Regina, pero por primera vez su voz no tenía veneno. «¿Con qué auto?», rió Pedro amargamente. «Estamos atrapados, como mamá quería». «Quizás», dijo Carlos cuidadosamente, «ella quería que entendieras algo». «¿Entender qué? ¿Que la vida rural es un infierno?». «Que es trabajo», dijo Carlos. «Trabajo duro todos los días, y ella lo hace sola ahora». El silencio se extendió. Incluso las capibaras se habían calmado, silueteadas contra el cielo que oscurecía. «Le dije que debería vender», admitió Pedro. «El día después del funeral de papá, en la recepción. La jalé a un lado y le dije que estaba muy vieja para cuidar de este lugar sola. Dije que papá fue egoísta por querer morir aquí». Incluso Regina se estremeció con eso. «Yo tenía un comprador alineado, una constructora. Habrían pagado 3 veces lo que ellos pagaron». «¿Estuviste intentando vender la casa de tu madre?», preguntó Elena, impactada. «Pensé que estaba ayudando. Ella tiene 65 años, sola, haciendo todo esto». Gesticuló hacia el caos alrededor. «Pensé que estaba siendo práctico». «Pensaste que te estabas haciendo rico», corrigió Mariana. La verdad flotó en el aire como el polvo que aún giraba en el viento. Fue entonces cuando decidí que era hora. Llamé a Jorge, que en realidad nunca se había ido de la ciudad. «Fase final», dije simplemente. «Con gusto, doña Clara», respondió él. 30 minutos después, mientras la familia estaba sentada en su silencio polvoriento y derrotado, faros aparecieron en la entrada. La camioneta de Jorge tirando de un remolque con 3 caballos muy familiares. «Buenas noches, amigos», dijo Jorge quitándose el sombrero. «Recibí una llamada de doña Clara diciendo que quizás necesiten ayuda para llevar a estos caballos de vuelta a donde pertenecen». Les tomó un momento entender. Los caballos en el remolque eran Relámpago, Estrella y Trovão, lo que significaba que aquellos que los estaban aterrorizando. «¿De quién son los caballos que están en la casa?», preguntó Pedro débilmente. «Ah, esos serían los caballos del vecino, don Pablo. Él está entrenándolos para un documental sobre inteligencia animal. Doña Clara se ofreció a albergar el experimento este fin de semana. ¿No lo mencionó? Están entrenados para abrir puertas, trabajar con pestillos, incluso usar inodoros humanos, si es necesario, aunque veo que no dominaron completamente esta última parte». La mirada en el rostro de Pedro valió cada centavo de la suite de lujo. «Las capibaras son nuestras, sin embargo»,
continuó Jorge alegremente. Bueno, son de la naturaleza. Vienen y van. Son medio impredecibles, honestamente. Como en concordancia, la capibara macho dio un último gruñido antes de guiar a su familia de vuelta al arroyo. Doña Clara estará de vuelta mañana por la mañana, dijo Jorge, ya conduciendo a los caballos del entrenamiento hacia el remolque. Pidió decir que espera que hayan disfrutado de su auténtica experiencia rural. Y la energía es controlada por una aplicación en su celular. Ella la volverá a conectar cuando llegue a casa. Se fue, dejándolos en la oscuridad, literal y figurativamente, con solo el toro mecánico y sus suposiciones hechas añicos como compañía. Me giré hacia Lucía, que estaba grabando todo en video para la posteridad. Un amanecer más, dije. Un canto de gallo más, y luego vuelvo a casa. ¿Y crees que aprendieron algo? Miré a mi hijo en la pantalla, todavía agarrado a mi carta, rodeado por los destrozos de su sentido de derecho. Estamos a punto de descubrirlo. La mañana del lunes llegó con lo que solo puedo llamar comedia divina. Exactamente a las 3 a.m., el toro mecánico, que Juan había olvidado mencionar que tenía un temporizador automático, de repente cobró vida, completo con luces parpadeantes y música norteña a todo volumen. La música elegida, El Toro Relajo de Vicente Fernández. Por las cámaras infrarrojas observé a Pedro saltar de su cama improvisada en el suelo de la sala. Se tambaleó afuera en calzoncillos para encontrar a una de las capibaras que había regresado intentando montar el toro mecánico. No estoy exagerando. El roedor gigante había logrado subir y estaba sentado como un emperador peludo mientras la máquina se balanceaba suavemente. «Esto no es real», dijo Pedro a nadie. «Esto no puede ser real». Pero lo era, y cuando descubrió cómo apagar el toro, el cable estaba bajo la capibara, que no mostraba interés en desmontar. El resto de la familia se reunió en el porche, pareciendo extras de una película postapocalíptica. Cabellos enredados, ropa sucia, ojos vacíos por falta de sueño. ¿Esa capibara está montando el toro?, preguntó Carlos en un susurro roto. Nada más me sorprende, respondió Regina. Había envejecido 10 años en 3 días. La alarma de gallo disparó a las 4:30 a.m., pero esta vez nadie siquiera se movió. Estaban completamente destrozados. Mientras el sol salía, revelando la devastación total del fin de semana, se sentaron en los escalones del porche en silencio. Incluso Diablo parecía sentir la derrota y simplemente pasó sin atacar a nadie. Fue entonces cuando llegué. Sincronicé perfectamente mi entrada, deteniendo mi auto inmaculado exactamente cuando el sol de la mañana golpeaba las montañas. Lucía me había arreglado el cabello y el maquillaje en el hotel. Usaba mis mejores jeans, la camisa a cuadros favorita de Antonio y el collar de turquesa que él me había dado en nuestro último aniversario. Parecía exactamente lo que era, una mujer en total control de su dominio. La familia me observó salir del auto como si estuvieran viendo una aparición. «Buenos días», llamé alegremente, cogiendo mi bolso de fin de semana. «¿Cómo estuvo su auténtica experiencia rural?» Nadie respondió. Solo me miraron, atónitos. Pasé por la capibara en el toro mecánico, pisé por encima de los varios excrementos y entré en mi casa. Por la puerta abierta podían oírme tararear mientras encendía la cafetera, la buena que yo había escondido en el ático. «Mamá». Pedro finalmente logró hablar, siguiéndome adentro. «¿Sí, querido? Tú estabas en Guadalajara. El Spa Imperial de la Sierra Verde tiene un excelente spa. ¿Sabías que tienen un masaje con piedras calientes maravilloso? Muy relajante». Cogí mi celular y con 3 toques la energía volvió. El aire acondicionado comenzó a funcionar. La nevera inició su familiar zumbido. «Podías controlarlo todo el tiempo», dijo él. No fue una pregunta. «Puedo controlar muchas cosas, Pedro. Esta es mi casa».
los otros se habían colado, observando nuestra interacción como si fuera teatro en vivo. Los caballos no eran tuyos. Sí, Relámpago, Estrella y Trovão son mucho más comportados. Están en el establo, donde pertenecen. Las capibaras se irán eventualmente, aunque esa de allí parece haber desarrollado un cariño por el toro mecánico. Lo planeaste todo. Me giré para encararlo completamente, canalizando cada momento de frustración, decepción y dolor. No, Pedro, tú lo planeaste todo. Planeaste intimidarme para que me fuera. Planeaste asumir mi casa. Planeaste transformar nuestro sueño, el mío y el de tu padre, en alguna inversión de Airbnb. Incluso investigaste mis finanzas y consultaste a una constructora sobre lotear la propiedad. Mariana se ahogó. Ella no sabía sobre esa última parte. ¿Cómo lo supiste? El señor Fernández de la constructora está casado con la hermana de Lucía. El mundo es pequeño, ¿verdad? Él se interesó mucho en saber que estabas negociando la venta de una propiedad que no es tuya. Yo estaba intentando ayudar. No. Mi voz podría haber congelado el infierno. Estabas intentando ayudarte a ti mismo a tu herencia, como la llamaste. Dime, Pedro, ¿qué heredaste de tu padre? Él estaba en silencio. Te diré lo que dejó. Dejó una madre que te ama a pesar de tu avaricia. Dejó memorias que ignoraste. Dejó valores que rechazaste. Y te dejó la oportunidad de ser un hombre mejor de lo que has sido. Cogí un documento de mi bolso. Esta es la escritura del rancho. Como puedes ver, fue transferida a un fideicomiso vitalicio. No eres beneficiario. El rancho se mantendrá como una granja en funcionamiento y santuario animal a perpetuidad. Cuando yo muera, será administrado por la familia Olvera, que realmente entiende lo que significa amar la tierra. Regina hizo un sonido ahogado. Pedro palideció. Lo desheredaste, susurró Mariana. Le di exactamente lo que él me dio. Ningún respeto, ninguna consideración y ninguna reclamación a lo que construí. Me giré para dirigirme a todo el grupo. Ustedes vinieron aquí sin ser invitados, tratando mi casa como un hotel y a mí como su empleada. Discutieron en redes sociales sobre heredar un rancho antes de que yo siquiera muriera. Se quejaron de cada aspecto de la vida que Antonio y yo elegimos mientras planeaban lucrar con nuestro trabajo. «Esto no», comenzó Pedro. «Tengo grabaciones, Pedro. Cada llamada telefónica donde discutiste mi supuesta decadencia. Cada conversación con Mariana sobre cómo gestionarme. El grupo de mensajes donde todos ustedes se burlaron del rancho y me llamaron vieja terca jugando a la granjera». Cogí mi tableta mostrándoles capturas de pantalla, sus propias palabras, condenatorias y crueles. «Pero lo que ustedes no tienen grabado», continué, «es a tu padre 2 semanas antes de morir, sentado en aquel porche, haciéndome prometer no dejar que destruyeras este lugar. Él sabía en lo que te convertirías». Eso le rompió el corazón, pero él sabía. Pedro se hundió en una silla. El peso de todo, la vergüenza, el reconocimiento, la pérdida, finalmente golpeándolo. «Te amo, Pedro», dije más suavemente. «Siempre te amaré». Pero amor no significa aceptar el irrespeto. No significa sacrificar mis sueños por tu avaricia. Y ciertamente no significa dejarte convertir nuestro santuario en una mercancía. «¿Qué debemos hacer ahora?», preguntó Regina, aparentemente todavía sin entender el punto. «Ustedes deben irse. Jorge estará aquí pronto con un remolque para sus autos. La rentadora fue notificada de que devolverán los vehículos hoy. Sí, encontré las llaves. Los buitres las escondieron en los aleros del techo». «Pero», comenzó Mariana, «pero nada, esta es mi casa. Ya no son bienvenidos aquí». El silencio era ensordecedor. Finalmente, Carlos, de todas las personas, habló. «Le debemos una disculpa a doña Clara, una sincera». «Lo sentimos», añadió Elena en voz baja. «Este lugar es realmente hermoso. Simplemente no podíamos verlo». Asentí en reconocimiento, pero no dije nada. Las disculpas eran solo palabras.
Antonio siempre decía que observaras lo que la gente hacía, no lo que decían. Tomó 3 horas para que hicieran las maletas y limpiaran lo peor de los daños. Yo supervisé, sentada en el porche con mi café, ocasionalmente dando sugerencias útiles. El estiércol de cerdo necesita producto especial. Está debajo del fregadero. La orina de capibara es alcalina. Es mejor fregar con más fuerza. Aquello no es lodo en el filtro de la piscina. Jorge llegó con su camión de remolque y un equipo. Los autos fueron recuperados, mínimamente limpiados y hechos conducibles. La capibara del toro mecánico finalmente fue persuadida a desmontar con una oferta de manzanas frescas. Mientras se preparaban para partir, Pedro se acercó a mí una última vez. «Mamá, yo...» «Lo sé», interrumpí. «Estás arrepentido. Harás mejor. Quieres otra oportunidad». «¿Cierto?» Él asintió miserablemente. «Gánatela», dije simplemente. No con palabras, no con grandes gestos, con tiempo y cambio genuino. Tu padre pasó 2 años construyendo este lugar con sus propias manos mientras luchaba contra el cáncer. Tú no pudiste pasar un fin de semana aquí sin quejarte. Cuando puedas igualar su compromiso con algo aparte de ti mismo, llámame. ¿Cómo sabré cuándo suceda eso? Tú lo sabrás. Él me abrazó entonces, torpemente, brevemente. Fue la primera emoción real que demostró durante todo el fin de semana. Se fueron en un convoy de vehículos dañados y egos heridos. Mariana no miró atrás. Regina ya estaba al teléfono, probablemente quejándose con su club de bridge. Los primos tendrían una historia que nadie creería. Pero Pedro miró hacia atrás una vez, y en esa mirada vi algo que pudo haber sido comprensión, o quizás solo arrepentimiento. El tiempo lo diría. Jorge me ayudó a soltar a mis caballos de verdad de vuelta al pasto. Relámpago inmediatamente rodó en su lugar favorito de polvo. Estrella trotó hacia el manzano. Trovão se quedó en la cerca, inspeccionando su reino con satisfacción. «Qué fin de semana, doña Clara», dijo Jorge sonriendo. «Valió cada centavo del hotel 5 estrellas y de tu pago de horas extras». A Antonio le habría encantado esto. Así es, estuve de acuerdo, aunque probablemente hubiera usado zorrillos de verdad en lugar de solo spray de zorrillo. Reímos, parados allí al sol, rodeados por el caos controlado de un rancho en funcionamiento. Aquella noche me senté en el porche con un vaso del whisky favorito de Antonio, viendo el atardecer pintar las montañas de púrpura y dorado. El rancho estaba tranquilo, excepto por los sonidos habituales: relinchos de caballos, gallinas acomodándose para la noche, el croar distante de ranas en el arroyo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Pedro. «El toro mecánico todavía está en tu jardín». Respondí con un mensaje. «Considéralo un monumento a la autenticidad». Luego apagué mi teléfono, levanté mi vaso en un brindis a la memoria de Antonio y disfruté del silencio perfecto de un hogar defendido y un sueño preservado. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios qué parte te dejó boquiabierto. Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allí.